Continuando con los videos relacionados al pensamiento económico, hoy nos toca hablar de Karl Marx y su visión de la economía. Marx vive en pleno siglo XIX. Los cambios que fueron vividos por Smith, quien lo experimentaba de manera muy intensa, y Ricardo, quien ya los veía casi consolidados, en Marx, sin dudas, ya están en su máximo punto y hay otras cuestiones que afectan más a la hora de elaborar su pensamiento. Las luchas obreras ya están consolidadas, la creación de sindicatos también, la clara distinción entre proletarios y burgueses se hace notar. De hecho, Marx es uno de los ideólogos de esto. Es decir, el problema social está muy latente y el descontento de las clases menos pudientes es notorio. Marx lo que pretende es mostrar cómo funciona el sistema capitalista, desvelando así su naturaleza ambiciosa y desalmada, según su visión. Con él nace lo que se conoce como economía política. Recordemos que lo anterior es conocido como economía clásica. Ahora, esto tiene tintes más sociales, claramente relacionados con la distribución de las riquezas, el trabajo y demás. El gran cambio que da Marx con respecto a los anteriores economistas es que saca al capitalismo de ese pedestal en que lo tenían Ricardo y Smith. Esto es lo que se conoce como desnaturalización del capitalismo. Marx dice que esto es nada más que una forma de organización social, no es la única, no es el único sistema donde la economía puede funcionar y donde todos deben teorizar manteniéndose en los márgenes de la misma, como habían hecho los anteriores. Marx le quiere dar un carácter histórico al capitalismo, es decir, como algo transitorio y no eterno. Partiendo de esto entonces, Marx nos dice que para entender al capitalismo hay que entender a la mercancía. Dice que los economistas veían en la mercancía un valor de utilidad y un valor de escasez. Si no recordás esto, podés ir a ver mis videos anteriores sobre Smith y Ricardo. Pero en realidad, en lo que ambos están de acuerdo, es que la mercancía tiene un valor que proviene del trabajo humano. Y es que Marx llega a la conclusión de que la mercancía no tiene valor natural, el valor se lo atribuyen los hombres. Ellos son los que crean el valor. Esto es lo que se conoce como fetichismo de la mercancía, o sea, atribuirle valor a la mercancía cuando en realidad no lo tiene, es creado por los hombres. Como te dije, Marx pretende estudiar al capitalismo desde sus orígenes para darle ese carácter histórico. Esto es muy largo de sumar en este video solo. Acá podés ir a ver mi video sobre la acumulación originaria y ahí vas a entender el origen de todo esto. Asumiendo que ya conocen todas estas cuestiones, Marx llega a la conclusión de que la sociedad capitalista funciona a través de lo que él llama la explotación del hombre por el hombre. Marx va a tomar de Smith la parte de la teoría del valor trabajo, pero con ciertos cambios. El valor de una mercancía va a depender del trabajo socialmente necesario para producirla, es decir, del tiempo promedio requerido para fabricar determinado bien. Además de esto, Marx va a diferenciar entre valor de uso, es decir, la utilidad que se le da al bien, y valor de cambio, el producto creado para venderse, o sea, la mercancía. El valor de una mercancía, al fin y al cabo, siempre va a ser la materialización de trabajo por parte del hombre. Esto sería la teoría del valor en Marx. Pero esto no termina acá, y de hecho debemos ver varios conceptos claves para entender el pensamiento económico de Marx. Para entender cómo funciona esta sociedad capitalista, Marx nos va a decir que lo que nos diferencia a nosotros, los humanos, de los animales, es que podemos producir nuestros medios de vida, de subsistencia, o sea, nos diferencia el trabajo. También va a marcar las consecuencias de aquellos cambios que nombré en el video de Smith, como la división del trabajo, por ejemplo, la desigualdad en la distribución, la aparición de la propiedad privada, la formación de las clases sociales y, sobre todo, de la conciencia de clase. Es decir, surge la burguesía como clase que posee el capital y el proletariado como la mano de obra, es decir, son dueños de su trabajo, el cual venden a cambio de un salario al dueño del capital. Esto también va a generar lucha de clases. Nadie quiere ser oprimido, pero para Marx, toda la sociedad se va a dividir por estas cuestiones económicas y habrá opresores versus oprimidos. En este caso, burgueses y proletarios. Otro punto importante es que todo este sistema produce en el trabajador o proletario alienación. Esto se resume en sentirse ajeno con respecto al producto que uno crea, es decir, el trabajador no se queda con el producto creado, también se siente a disgusto en la actividad productiva, largas jornadas de trabajos totalmente repetitivas producen esto. Recordemos de nuevo el contexto histórico en el que escribe Marx. Y por último, se sienten ajenos con respecto a otras personas, otros humanos. Siempre se está en constante competencia, tanto sea para producir como, por ejemplo, al buscar trabajo. Entendiendo todo esto, Marx nos dice también que las personas establecen relaciones para producir y, entonces, por un lado, generan relaciones sociales de producción, que es la propia entre personas, y por el otro, fuerzas productivas, que son las herramientas y máquinas necesarias para producir. La unión de estos dos factores, de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, son las que dan como resultado el modo de producción. En el caso del capitalismo, es el capitalista el que es dueño del capital, dueño de las fuerzas productivas, el que posee mucha ventaja sobre los trabajadores. Así,
Entonces, podemos llegar al concepto más conocido en la economía de Marx, la plusvalía. Como dijimos, entendemos que Marx toma el valor trabajo para llegar a la conclusión de que el valor de una mercancía es el tiempo promedio, o sea, el tiempo socialmente promedio, tomado a partir de un análisis de todas las industrias dedicadas a producir esa mercancía, en que tarda un trabajador en producir dicho bien. Pero esto genera un problema, porque como dijimos, esta es una sociedad, para Marx, que tiene dominantes y dominados, dueños de los medios de producción y personas que solo se ven en posesión de su fuerza de trabajo, es decir, de ofrecerse a ellos mismos como mercancía, venderse en el mercado como fuerza de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, al ser ellos la fuerza de trabajo, son ellos los que crean la mercancía, no son las máquinas, ni el capital por sí mismo, ni la propiedad privada. Es el hombre. Entonces, si es el hombre el que produce un bien y el valor de ese bien viene determinado por las horas en que tardó en producir dicho bien, ¿cómo es que al trabajador se lo remunera con un salario menor al producto en sí? Bueno, Marx llega a la conclusión que, si bien el trabajador crea el valor total para un bien, el trabajador solo va a ver una parte minúscula de ese valor reflejado en su salario. ¿Por qué? Pues porque es el dueño de los medios de producción, el capitalista, quien decide apropiarse del excedente. Esto es lo que se conoce como plusvalía. El trabajador es quien crea plusvalor, y el capitalista es quien se adueña de ese valor, de ese plusvalor. Pero expliquémoslo mejor. Las ganancias del capitalista no se obtienen en el intercambio de mercancías, para Marx. Se obtienen en el proceso de producción, o sea, por ejemplo, en la fábrica. En ese lugar, un trabajador necesitará de cierta cantidad de tiempo para cubrir sus necesidades básicas. Digamos que, por ejemplo, trabajando 4 horas, un trabajador, gracias a todo lo que produjo en ese tiempo, logra el valor necesario para costearse comida, vivienda y ocio. Esto es lo que se conoce como tiempo necesario. Pero todos sabemos que un trabajador no trabaja 4 horas, y en aquel tiempo ni siquiera trabajaba 8 horas. El resto de las horas, sean las que sean, que un trabajador emplee su tiempo para seguir produciendo, será conocido como tiempo excedente. Es ese tiempo en el que el trabajador está generando valor, pero no lo ve reflejado en su salario. Ese excedente, supongamos de 4 horas, suponiendo que trabaja 8, es el valor que el capitalista se va a apropiar, es decir, sería el plusvalor. Ahora, como te dije en uno de los videos anteriores, esto está explicado de manera muy coloquial, para hacértelo ameno. Hay maneras más matemáticas de calcular el plusvalor, según Marx, donde ya tendría que aplicar cuestiones como el capital constante, el capital variable y algunas cosas más, pero ya sería muy teórico. Con lo dicho hasta el momento, cubrimos gran parte del pensamiento económico-político de Karl Marx. Recuerden que esto es un resumen de eso. Obviamente toda economía tiene críticas favorables y desfavorables. Por ejemplo, el concepto de plusvalía será muy criticado posteriormente, pero eso no incumbe a este video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.